¿Me podrías ayudar igual que la sesión anterior con la PPT, por favor? Porque no hay un temita ahí para que abra. Ah, ¿se lo comparto de nuevo, doctor? Sí, por favor, porque parece que no quiere descargar. Ah, ahora se lo comparto. Entonces, se lo envío, A ver, doctor. a ver, ahora. Ya. Ahora sí, ya estamos, Pedro. Perfecto, doctor. Lo voy a presentar y damos inicio. Perfecto. Buenas noches, doctor Rinamanco, y buenas noches a los alumnos presentes. Continuamos con una sesión más del curso de validez y eficacia del acto jurídico y remedios contractuales. Recordarles que pueden hacer sus preguntas en el chat del Zoom o levantar la mano y estas serán absueltas al finalizar la sesión. Asimismo, a fin de que la clase sea de provecho para todos, las preguntas deben ser de forma concreta y sobre el tema de la exposición. El día de hoy se llevará a cabo la segunda clase titulada La nulidad del acto jurídico, causales y estrategias, segunda parte. Como ya saben, el curso está a cargo del profesor Fornina Manco Córdoba, quien es un destacado profesor de acto jurídico en las principales universidades del país, además de ser amigo de la Corte en diversos plenos jurisdiccionales en materia civil y procesal civil. Estimado doctor Rinamanco, agradecemos su ponencia el día de hoy y le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Pedro, nuevamente a ti y al equipo de Cátedra Jurídica en su conjunto. Gracias a las doctoras y doctores que se han conectado esta noche de jueves, previo al feriado público, ¿no? Porque los que estamos en el sector privado, mañana es un viernes más. Bien, entonces, sin más preámbulo, doctoras, doctores, vamos a iniciar con la temática de causales, de nulidad de acto jurídico y algunos puntos a tener en cuenta en un proceso sobre nulidad de acto jurídico. Segunda parte, ya habíamos visto algunos aspectos generales en la sesión anterior, ¿no? Así que vamos a continuar cerrando las causales y destacando algunos puntos críticos, neurálgicos de no uno, sino de dos plenos casatorios civiles, ¿no? El octavo y el noveno. Entonces, sin más preámbulo, doctoras, doctores, y agradeciéndoles nuevamente su participación, vamos retomando. Bien, si seguimos con el análisis de las causales, ¿no? Nos habíamos quedado en el inciso 4, la sesión anterior, el día martes. Toca ahora examinar lo relativo al inciso 5, ¿no? De la simulación. Una de las causales de nulidad, hay que decirlo, más frecuentes, una de las causales de nulidad más comunes, ¿no? Y en diferentes ámbitos, doctoras, doctores, porque valgan verdades, más allá de las cuestiones de doctrina nacional o extranjera que nos enseñan correctamente, porque así es, que la simulación puede tener múltiples razones. La gente puede simular actos o negocios jurídicos por las razones y finalidades más diversas. Eso es una verdad incontestable, nadie lo va a discutir, es valor entendido en la doctrina. Sin embargo, en la práctica hay una razón para simular que sobresale por todas las demás: defraudar a acreedores. Así de sencillo. Un sujeto simula porque quiere poner a buen recaudo su patrimonio de acciones ejecutivas de acreedores. Acreedores
que tienen ese crédito por las más diversas razones, sea de contratos hasta asuntos de responsabilidad extracontractual, ¿no? Entonces, la simulación está ahí en diversos o a propósito de distintos tópicos, distintos temas, porque la persona puede buscar proteger su patrimonio, no solamente frente a una, vamos a decirlo así, deuda civil, también podría ser frente a una deuda administrativa. Imagínense que a la persona se le ha complicado honrar sus deudas tributarias y la SUNAT obviamente ya va a actuar contra ese patrimonio en un proceso de ejecución coactiva. Y bueno, ese deudor, como la SUNAT le avisa, mira, te voy a dar 7 días hábiles para que cumplas. No, me vas a dar 7 días hábiles para poner mi patrimonio a buen recaudo. Y empieza a hacer transferencias simuladas, fingidas, de tal manera que se va a generar un titular aparente, un titular fingido. Como este titular aparente o fingido es el titular formal, meramente formal, ¿no es cierto? Aquí va a ocurrir algo interesante, ¿no? Porque los acreedores van a tratar de embargar y van a encontrar, pues, que los activos ya no son del deudor. Esos activos van a ser de otra persona, de un tercero, de este titular meramente formal, de este titular aparente. Entonces, esa es la meta muchas veces en la simulación, la meta por excelencia en realidad, ¿no? Que los acreedores tengan problemas para cobrar. Naturalmente, esos acreedores son los primeros legitimados ¿para qué? Para pedir la declaración de nulidad por simulación, ¿no? Entonces, en la simulación tenemos, doctoras, doctores, un negocio, un contrato meramente fingido. Los sujetos realmente no quieren quedar vinculados por ese contrato, por ese negocio. Lo único que buscan los individuos es engañar, mentir, generar una apariencia. No tienen otra meta, no tienen otra finalidad. Buscan generar una apariencia y nada más. Con el objetivo, como ya mencioné, normalmente de despistar a los terceros acreedores que quieren ir contra su patrimonio. Ahora, hay que tener muy en cuenta, doctoras, doctores, que la simulación es una causal independiente de nulidad. Digo esto porque siempre o con cierta frecuencia se ha confundido a la simulación con el fin ilícito. O se dice que la simulación encarna en sí un fin violatorio de la ley o de derechos subjetivos, situaciones jurídicas de ventaja activas de terceros, de otros, ¿no? Bueno, eso puede ocurrir. O sea, desde luego que se puede hacer una simulación que tiene un fin torcido, violar la ley, perjudicar a terceros, normalmente acreedores, sí, sí. Pero debiéramos tener en cuenta que para el propio Código Civil, el fin ilícito y la simulación son dos causales distintas. La persona puede participar en la simulación simplemente por hacerle el favor a alguien sin pensar que necesariamente va a perjudicar a otro. No tiene idea de que está perjudicando a alguien en particular. Puede ser que la persona le diga, mira, quiero que poner estos activos a tu nombre, porque algunos familiares me están pidiendo dinero, me están pidiendo prestado, entonces yo prefiero decir que ya lo vendí, que ya me gasté la plata, qué sé yo, ¿no? Oye, mira, yo quiero entrar en la política y no quiero que me vean como ricachón. No tengo varios activos, varios inmuebles. Prefiero quedarme solo con lo esencial. Lo demás prefiero venderlo, en apariencia, ¿no? Entonces, situaciones de ese tipo. Entonces la persona dice, ah, bueno, tiene una finalidad inocua, quiere simular por temas personales nada más, ¿no? Por su comodidad, entre comillas,
y no porque quiera perjudicar a alguien o no porque quiera consumar un acto irregular, un acto indebido, no se apunta a eso, ¿no? Entonces, debiéramos comprender, doctoras, doctores, que la simulación no tiene necesariamente que ser ilícita. Es una causal independiente. En la simulación yo no tengo que demostrar que buscaron torcer la ley o perjudicar a alguien. En la simulación lo único que yo tengo que acreditar es que el negocio jurídico no pasó de ser fingido y que, como dice al final del día el 190 del Código Civil, porque sobre la simulación, doctoras, doctores, a nivel doctrinario, teórico, hay múltiples planteamientos, ¿eh? Es uno de los temas sobre los cuales la dogmática civilista de la primera mitad del siglo XX, sobre todo, se detuvo pues arduamente, ¿no? Ahí hay un texto bastante clásico italiano, ¿no? De eh, de Ferrara, de la simulación de los negocios, Francesco Ferrara, ¿no? La simulación de los negocios jurídicos. Imagínense, había un célebre maestro italiano de la primera mitad del siglo XX, como que del periodo de entreguerras, estoy hablando de los años 30, hace casi 100 años, Gino Segre. Y este autor decía que en la simulación en realidad todo era querido. Obviamente, la apariencia, guste o no, es querida y ese negocio es querido. Solo que en un lenguaje muy especial. Prácticamente los sujetos cuando celebran un negocio jurídico declaran algo que quieren, pero utilizan como una suerte de idioma especial. Se imagínense los tipos de construcciones teóricas que se hacían para describir a la simulación, pero no nos compliquemos, doctoras, doctores, más allá de los debates que hay y pueden seguir habiendo, la simulación se presenta cuando los sujetos buscan tan solo aparentar y el objetivo es engañar con esa apariencia. Ahora, engañar o aparentar, pero que no necesariamente eso implica que ambas partes tengan que saber que se ha buscado defraudar a la ley o perjudicar a algún tercero o el derecho subjetivo, una situación de ventaja ajena. Entonces, como dice en la PPT, se presenta en términos sencillos, ¿no? De un modo puramente aparente. Como ya dijimos también, la razón principal, no única, es la de eludir el pago de los acreedores de una de las partes que celebra. Entonces, ambas pueden tener claro el objetivo, ¿no? Pero no siempre es así. Entonces, en varios procesos de simulación, lo que he podido observar, doctoras, doctores, que a veces los demandados dicen, ¿no? Tienes que demostrar mi mala fe, tienen que demostrar que yo he querido perjudicar, dice el adquirente simulado, y nada que ver, porque yo no estoy planteando fin ilícito, yo estoy planteando única y exclusivamente simulación. No tengo, en consecuencia, que acreditar alguna, entre comillas, mala fe o voluntad retorcida a perjudicar una norma o un derecho ajeno. Ahora, la diferencia con la simulación relativa. Claro, hay dos tipos de simulación, doctoras, doctores, ¿no? Clásicamente, simulación absoluta y simulación relativa. ¿Cuándo tenemos simulación absoluta? Cuando los sujetos fingen la celebración de un acto jurídico. Ya fingen la celebración de un acto jurídico. ¿Y qué cosa están ocultando? ¿Fingen el acto jurídico para qué o por qué? ¿Qué cosa van a esconder? ¿Qué cosa van a ocultar? Nada. Lo único que persiguen es generar la apariencia y punto final. No, no tienen otro objetivo. El único objetivo es generar una apariencia. ¿Qué negocio jurídico buscan celebrar por lo bajo, digamos? ¿Qué acto o negocio jurídico buscan?
realmente celebrar, pero sustraer del ojo público. Ninguno, ninguno. Y es el ejemplo usual. ¿Sabes qué? Tengo X, Y problemas, voy a fingir que transfiero. ¿Ya? Finges que transfieres, pero realmente ¿qué vas a hacer? No, nada. Yo voy a conservar el bien. Entonces, simulación relativa. Ahora, aquí hay un tema, doctoras, doctores, que les digo, ha sido muy, muy poco tratado en nuestra doctrina. Y a veces los abogados litigantes, los jueces, se encuentran con problemas un poquito fuertes. ¿Cómo así, doctor? El acuerdo simulatorio o la forma que debe tener, esa es la pregunta concreta, ¿qué forma debe tener el acuerdo para simular? El acuerdo para simular tiene formalidad solemne, tiene formalidad, forma libre, formalidad probatoria. Esta pregunta que está en la quinta viñeta. Doctor, pero ¿cuál es el acuerdo simulatorio? Es ese acuerdo que tienen las partes en virtud del cual van a establecer que el negocio que están celebrando es puramente aparente y no les va a vincular realmente. Dicho de otro modo, es el acuerdo donde las partes van a decir o van a dejar fijado, las partes van a dejar establecido que es de mentirita nomás. Evidentemente, este acuerdo simulatorio es un negocio, está aparte, o sea, se distingue, es diferente al negocio simulado. Porque si yo finjo una venta, si yo hago una compra-venta aparente, y repito, estamos en un tema que casi la doctrina no toca, o sea, todos los textos te hablan del acuerdo simulatorio, obviamente, pero de la forma que debe tener, ahí sí, sí. En la doctrina europea la cosa cambia, ¿no? De hecho, el propio texto de Ferrara que he citado toca el tema, pero a nivel de doctrina nacional, debo decir que mm, no hay mucho en todo caso, ¿no? Pero regresando, yo voy al registro público con la compra-venta simulada, obviamente, ¿no? Porque yo, si yo quiero darle la mejor apariencia posible, voy a inscribir, ¿no es cierto?, el acto celebrado de mentira, ¿no? Eso, de todas maneras, ¿no? Se va a inscribir. Ya. Pero en ese mismo acto se va a decir, bueno, en una cláusula, ¿ustedes creen, doctoras, doctores, que se va a indicar las partes, dejan constancia que esto es un acto simulado, ¿no? Las partes dejan constancia que este acto es de mentirita. Las partes nunca van a poner eso en alguna cláusula. Eso es imposible, no lo van a decir nunca, ¿no es cierto? Entonces, como las partes no lo van a decir nunca, la pregunta es, doctor, ¿dónde consta ese acuerdo? O sea, ¿cuándo se va a indicar, ¿no? ¿En dónde se va a indicar? ¿Cómo se va a indicar que todo es simulado y no es en serio el acto o negocio jurídico? ¿En qué momento se indica eso? ¿En un documento aparte? Porque alguien podría decir, ¿no? Doctor, si la compra-venta está llegando hasta el registro público y se supone que va a haber otro negocio jurídico, otro acuerdo de voluntades que va a indicar que eso es puramente simulado, pues, insisto, van a decir, ah, doctor, tendría que haber pues un acuerdo de modificación para decir, por si acaso, ese contrato que se ha inscrito en realidad es un contrato de mentira. Entonces, le voy a aplicar las reglas de la modificación del Código Civil.
¿Qué forma debe tener? Ese acuerdo simulatorio tendrá que ser sí o sí por escrito, no podría ser verbal, tendrá que ser por escrito, igual que la forma del acto que se ha inscrito. ¿Qué pasa si la donación es fingida? Alguien dirá, bueno, pero para quitarle efecto a esa donación, si esa donación fingida se ha inscrito, el acuerdo simulatorio tendrá que ser por escritura pública, porque supuestamente el acuerdo simulatorio le está quitando fuerza a esa donación. Me dejo entender, ese pacto donde se establece que es de mentirita, ese es el acuerdo simulatorio. ¿Qué forma tiene que tener? Peor aún, si lo que estoy simulando es un negocio solemne. Ya, esa cuestión en doctrina nacional, poco o nada tratado, ¿no? ¿Cuál es la forma del simulatorio? Es que el simulatorio, doctoras, doctores, simplemente no tiene, digamos, doctoras, doctores, no va a modificar, ¿no? El acuerdo simulatorio no tiene por meta modificar o cambiar los términos de un acto o negocio jurídico. El acuerdo simulatorio no va a hacer eso, porque aceptar eso implicaría decir que el negocio en un primer momento sí fue querido, que el negocio jurídico en un primer momento sí fue deseado por las partes. Y luego se quiso fingir, pero eso no tiene mucho sentido. O el negocio es querido o el negocio es fingido. No hay realmente mucho espacio para otras posibilidades. Si es simulado, lo es desde el principio. Y las partes no han querido quedar vinculadas desde un comienzo. De tal manera que el acuerdo simulatorio, si va a constar por escrito, no es ese documento, sería tan solo un medio de prueba de que todo fue fingido. Pero el acuerdo simulatorio como tal, doctoras, doctores, es coetáneo a la celebración del acto simulado. El acto simulado, por definición, tiene ahí su acuerdo simulatorio, pero obviamente no se va a plasmar dentro del documento. Eso queda entre las partes y se somete a las reglas de la forma libre. Podría ser hasta verbal, tácitamente, del propio comportamiento de las partes se revela que éstas no han querido quedar vinculadas. Yo no tengo por qué entender al acuerdo simulatorio como algo que va a modificar a otro negocio jurídico, no, porque el negocio simulado nació simulado, ¿se entiende? La, la problemática principal, cuando hablamos de la simulación absoluta, doctoras, doctores, es de lejos su probanza. La prueba de la simulación es la cuestión problemática mayor. ¿Cómo probar? ¿Cómo acreditar la simulación? En general, doctoras, doctores, no se suele exigir tanto a nivel, digámoslo así, a nivel de jurisprudencia, doctrina nacional o extranjera, es valor entendido que no es exigible lo que podría denominarse o considerarse como prueba directa. Un juez, una jueza no podría decir, ¿estás postulando simulación? Sí, ya, dame el documento escrito donde estén confesando la simulación. No, o sea, eso no es, eso no es posible, ¿ya? No es dable. Eh, Eso implicaría que el juzgador exija una suerte de prueba diabólica, o sea, algo que es pues prácticamente imposible porque el acuerdo simulatorio es algo muy, muy interno, que las propias partes tratan de esconder. Esa es su naturaleza y forma parte de alguna forma del negocio simulado en el sentido que revela o refleja o contiene
la esencia puramente fingida de ese negocio. Por eso no tiene que tener una forma específica. Entonces, en ese contexto, lo que se suele señalar, incluso ya lo decía el maestro José León Barandi Arán, la simulación para su acreditación es suficiente por medio de las llamadas, antiguamente llamadas pruebas indirectas. Aquí hablaríamos, para utilizar la terminología del Código Civil, de los sucedáneos de los medios probatorios, los famosos indicios, y también, ¿por qué no incluir las llamadas máximas de experiencia? Las máximas de experiencia, 281, 282 del Código Procesal Civil, también son elementos a considerar para acreditar, para sustentar la presencia de un negocio simulado. Veamos aquí un par de ejemplos, ¿no? Tenemos la casación 1047-2017 de Lima. Eh, Al final, ¿qué se indicó? Que no había simulación porque las partes, digamos, acreditaron que el contrato realmente se había ejecutado, que el contrato no quedó tan solo en el papel. Una de las partes, la parte compradora, sustentó que sería la más afectada, ¿no? O sea, si realmente no ha habido simulación, pero por error, equivocadamente, por mala defensa, el juez dice que sí hay simulación y declara fundada la demanda, evidentemente la parte que adquiere un derecho en virtud del negocio disque simulado, esa parte es la más afectada, pues le van a quitar su adquisición, le van a quitar su derecho, ¿no? Entonces, en una demanda de nulidad por simulación de compra-venta, si la compra-venta ha sido hecha realmente en serio, la parte más interesada en que se declare infundada la demanda va a ser la parte compradora. Entonces, esa parte compradora pudo sustentar que consiguió el financiamiento y que efectivamente pagó y entró a poseer. Lo mínimo para decir, oiga, esa compra-venta es genuina, no ha sido simulada. Y fíjense que esta casación hace par con otra, ¿no? Como la casación 3249 de 2016, que en buena cuenta nos dice que si no se acredita la ejecución, como el pago del precio y entrega de la posesión, se puede tomar ello como elemento de prueba de la simulación. Que tenemos que el acto negocio jurídico no se ejecutó. Claro, la, digamos, la típica, la principal característica del negocio simulado, ¿cuál es? Que queda solo en el papel y las partes no lo llevan a cabo realmente. Sobre la simulación, por último, doctoras, doctores, hay que tener en claro lo que nos dice el artículo 193 y también lo que nos dice el artículo 194 del Código Civil. Si bien lo vamos a ver luego, y ya para cerrar, para pasar a la siguiente causal, y no nos vaya a ganar el tiempo, eh, quisiera que esto les quede bien claro, doctoras, doctores. Se dice a veces, ¿no? Oiga, nulidad absoluta, o perdón, simulación absoluta, nulidad. Simulación absoluta, nulidad. Simulación relativa, anulabilidad. Entonces uno dice, uy, doctor, pero en la relativa hay negocio simulado o no, o solamente cómo va a ser ahí, porque si me dicen simulación absoluta, nulidad, simulación relativa, anulabilidad, pero
cosa es anulable? Los dos negocios son anulables. Recordemos que en la simulación relativa, y eso ya lo veremos en la anulabilidad con más detalle, en la simulación relativa, el sujeto oculta un negocio, ¿no? Yo supuestamente estoy celebrando el negocio X, pero en realidad estoy celebrando el negocio Z. El negocio aparente es el X, el negocio escondido, oculto, es el negocio Z. Son dos negocios diferentes, simulado y disimulado. Lo que dice el Código Civil en el artículo 221 es que el acto o negocio disimulado, si perjudica el derecho de tercero, es anulable. Esa es una de las reglas ahí más misteriosas del código que ya veremos en su momento. Pero, y esta es la primera idea, pero, doctoras, doctores, sea en simulación absoluta, repito, sea en simulación absoluta, sea en simulación relativa, el negocio simulado es nulo. El negocio simulado esté en un esquema de simulación absoluta o esté en un esquema de simulación relativa, es nulo. Y cualquiera de las partes puede hacer valer esa nulidad. 193. Ahora, el 194 nos dice, ¿no? ¿Qué sucede si el titular aparente, el titular simulado, hace una transferencia en favor de un tercero de buena fe? Y los acreedores reclaman por eso, doctoras, doctores. Los acreedores dicen, oye, ¿qué pasó? Aquí nuestro deudor hizo un acto fingido, pedimos la nulidad. Uy, pero el titular, el adquirente fingido ya transfirió en favor de tercero. Bueno, pero eso nos perjudica y nosotros tenemos un derecho de crédito y tenemos legitimación para pedir la nulidad. Pero el adquirente dirá, bueno, pero yo he adquirido de buena fe del titular aparente. Yo, yo de qué forma podía saber que había acreedores afectados por eso. Yo no soy adivino. Entonces, ¿quién va a ganar? Los acreedores con su demanda de nulidad para conseguir el objetivo de tutelar, proteger su crédito, cobrar, o el adquirente del titular aparente y mantener su propiedad, mantener su derecho adquirido con buena fe. El 194 claramente toma partido por el adquirente de buena fe. Doctor, pero ¿y el acreedor? Como decimos siempre en las clases de situaciones jurídicas subjetivas, va a haber intereses sacrificados. Y esto es un buen ejemplo de cómo el ordenamiento jurídico a veces no tiene más remedio que sacrificar intereses. Por eso existen las situaciones jurídicas de desventaja, ¿no? Se va a sacrificar un interés. Entonces, el 194 es un bonito ejemplo de cómo estas adquisiciones de los terceros de buena fe valen más que los créditos de los acreedores defraudados por la simulación. Bien, dicho esto, vamos, doctoras, doctores, a la siguiente. Esta es una de las causales menos problemáticas. Se supone que es una de las causales más facilitas, más sencillas, ¿no? La del inciso 6. La falta de formalidad solemne. Sin duda, es la causal más fácil de identificar. O sea, las demás causales de nulidad, eh, su identificación puede traer ciertos problemas. La identificación de las otras causales de nulidad puede prestarse un poco más al debate y a veces a la interpretación, si hablamos sobre todo de imposibilidad jurídica o fin ilícito, ¿no? O contravención de normas de orden público, se presta para el debate. En cambio, la nulidad por falta de formalidad solemne es una nulidad que cuando la vemos, pues es prácticamente
indiscutible, ¿no? La formalidad solemne aquí, doctoras, doctores, hay que recordar, constituye una excepción al principio de libertad de forma. Repito, la formalidad solemne constituye una excepción al principio de libertad de forma. Al igual que el Código de Napoleón, nuestro Código Civil, y ya lo decía incluso el Código Civil de 1852, si la ley no establece una formalidad solemne para un acto o negocio jurídico, ese acto o negocio jurídico puede celebrarse de la forma que los sujetos mejor consideren. Dicho de otra manera, si no hay una formalidad solemne, los sujetos pueden celebrar su acto o negocio de la forma que mejor les parezca. Me da igual, ¿no? Entonces, pueden celebrar los negocios del modo que mejor consideren. Entonces, los sujetos, al, digamos, fijar, ¿no? Tomar la decisión de celebrar su acto o negocio jurídico, ¿no? Eh, eligen, pueden elegir si quieren una forma mayor, una forma, digamos, doctoras, doctores, más compleja, ¿no? Pueden elegir una forma más compleja, mm, pero no están obligados a ello. Doctor, ¿y por qué elegirían una forma más compleja si pueden hacerlo de una forma más simple? Es que optar por una forma más compleja, desde luego, doctoras, doctores, les va a dar ¿qué cosa? Mayor seguridad. Van a tener una mayor seguridad, doctoras, doctores. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Hay una mayor seguridad al momento de celebrar el acto o negocio jurídico. Aquí hay dos tipos de formalidades, recordemos, ¿no? Formalidad solemne y formalidad probatoria. Doctor, ¿y cuál es la diferencia entre uno y otro? Que cuando la ley establece la formalidad, pero no sanciona con nulidad, tenemos una formalidad probatoria, o como se suele llamar, ad probationem, nada más. Formalidad probationem. Punto. Ese es uno. Luego tenemos también una formalidad que sí tiene una nulidad establecida por la ley si no se cumple. Esa es la formalidad solemne. El inciso 6 del artículo 219 del Código Civil nos habla justamente de eso, de las formalidades solemnes. Y cuando una formalidad es solemne, cuando la ley establece la formalidad y nos dice también que si no cumplimos con esa formalidad, van a sancionar con nulidad. O sea, la propia ley dice, si no cumples con esta formalidad, el negocio que celebres va a ser nulo. Si no cumples con esta formalidad, el negocio que celebres no va. Si vemos la normativa de la donación de inmueble, la transacción, la cesión de derechos, la anticresis, la renuncia a la herencia, etcétera, vamos a ver formalidades que se establecen bajo sanción de nulidad. Dicho de otra manera, que si no cumplo con celebrar mi negocio jurídico del modo que la ley lo pide o con la formalidad que la ley exige, mi negocio es nulo. Entonces, como quiera que la ley tiene que establecer la nulidad si no se cumple con la formalidad, definir o establecer si una determinada formalidad
es solemne o no, tendría que ser, doctoras, doctores, algo pues sencillo, ¿no? Algo que no genere mucho problema, algo bien, algo bien práctico, ¿no? Tendría que ser algo bien, bien sencillo, sin mucha, sin mucha complicación. Entonces, si va a ser algo así de práctico, si va a ser algo así de sencillo, ¿no? No debería generar mucho problema la determinación si una formalidad es solemne o probatoria. Sin embargo, hay un caso interesante que se presta para la polémica, que se presta para el debate, que es el de la hipoteca. ¿La hipoteca tiene forma solemne o la hipoteca tiene formalidad probatoria? Hay dos posiciones. Algunos dicen, y no debiera haber mucho debate, ¿no? Porque se supone que es sencillo. Lo que ocurre es que el artículo 1098 del Código Civil dice que la hipoteca se constituye por escritura pública. ¿Bajo sanción de nulidad, profesor? No, no, nada que ver. No. Simplemente dice, la hipoteca se constituye por escritura pública. Listo. Ya. ¿No hay sanción de nulidad? Mm, mm. La nulidad, digamos, vendría después, en el artículo 1099, que dice que la hipoteca tiene un requisito de validez. ¿Cuál, doctor? La inscripción del gravamen en el registro. Con lo cual, sin la inscripción, no habría hipoteca, no habría validez. Si no hay validez, me está diciendo que la hipoteca es nula. Pues sí. Entonces, algunos autores han dicho, bueno, lo que pasa es que hay que diferenciar entre hipoteca contrato e hipoteca garantía. El 1098 me habla de hipoteca contrato. El 1099 me habla de hipoteca garantía. Como contrato, la hipoteca podría existir hasta verbalmente, porque la hipoteca contrato tendría una formalidad meramente probatoria en el 1098. Mm, ¿Qué consecuencia práctica trae esto? Si cabe o no cabe, si es posible o no, una demanda de otorgamiento de escritura pública, demanda de otorgamiento de escritura pública que tenga por materia objetivo formalizar una hipoteca. Si la inscripción es un requisito de validez, si la hipoteca no existe sin la inscripción, eso va a estar complicado, porque como sabrán, doctoras, doctores, yo no puedo promover procesos de otorgamiento de escritura pública cuando la escritura pública es un requisito de validez. Lo dice el 1402 el Código Civil, ¿no? Mm. Entonces, doctor, ¿cuál es la posición ahí? ¿Cómo hago? ¿Qué tesis? ¿Qué planteamiento yo podría seguir? Nos parece, doctoras, doctores, que la hipoteca tiene una formalidad solemne. Admito, vuelvo a insistir, que este tema en doctrina se ha discutido, se ha debatido, ¿no? Como ya mencioné. Pero si revisamos el asunto con atención, ¿ya? Eh, Vamos a encontrar primero que la diferencia entre hipoteca contrato e hipoteca garantía no aparece en el Código Civil. O sea, eso para empezar, ¿no? La, lo de hipoteca contrato, lo de hipoteca garantía es una distinción más doctrinal, pero sin sustento en el derecho positivo. Eso es uno. Y dos, si ustedes se fijan en el artículo 1099, se dice que la hipoteca no puede existir, o es un requisito de validez de la hipoteca,
que haya una obligación a garantizar. Tiene que haber una obligación determinada o determinable. Eh, ¿Qué pasa si una hipoteca no garantiza nada? Sea como contrato, como garantía, esta hipoteca no tendría ningún sentido si es que no se establece qué cosa va a garantizar. Es más, el 1099 también nos habla del monto del gravamen, hasta dónde va a cubrir. Si yo constituyo la hipoteca y no establezco la cobertura hasta dónde, también es una hipoteca claramente incompleta, sea como contrato o como garantía. ¿A dónde llego con esto? Que el 1099 claramente se refiere a la hipoteca incluso como contrato. Ergo, ese requisito de validez de la inscripción se refiere desde luego también, está en la misma lista, está en la misma bolsa por mandato del legislador a la llamada, denominada hipoteca contrato. Y la cereza del pastel sería el sexto pleno casatorio civil. Fundamento 40. La hipoteca no existe sin inscripción. Pues realmente, doctoras, doctores, por donde se mire, la hipoteca tiene una formalidad solemne. Por último, la casación 2539-2012, Madre de Dios, un casito interesante de nulidad manifiesta de la Corte Suprema antes del noveno pleno, desde luego. Y pues la Corte Suprema dice, oiga, aquí hay una anticresis que no se ha celebrado por escritura pública. Y la escritura pública es una formalidad solemne, esta anticresis es nula, al juez se le está pasando. ¿Y dónde queda el tema de la nulidad manifiesta? ¿No? Interesante ahí. Bien, sigamos, doctoras, doctores. Luego tenemos la nulidad expresa. A diferencia de la nulidad, de la, perdón, a diferencia de la anulabilidad, de la ineficacia, de la impugnabilidad, la nulidad puede ser expresa o tácita. La ineficacia, la anulabilidad, la impugnabilidad, bajo nuestro marco normativo actual, ¿no? Porque eso es un asunto de política legislativa, bajo el marco normativo vigente, estos defectos tienen que ser expresos, pero la nulidad también puede ser expresa, solo que la nulidad tiene la peculiaridad de que aparte de ser expresa, también puede ser tácita, ¿no? Entonces, aquí la nulidad expresa es una nulidad que la ley establece de manera específica, directa. Al igual que la ineficacia y la anulabilidad o la impugnabilidad se establece de manera explícita, pero repito, puede ser tácita también, como veremos en breve. Ahora, la nulidad expresa no descarta la nulidad virtual. Entonces, yo no, aquí tengo que tener mucho, mucho cuidado, doctoras, doctores. ¿Ya? La nulidad, en efecto, puede ser expresa, pero la nulidad también puede ser tácita. Lo permite la norma. Lo que no puede ser tácito es la anulabilidad. Lo que no puede ser tácito es la ineficacia, la impugnabilidad. Esos son expresos siempre. En cambio, la nulidad, vuelvo a insistir, puede ser tanto expresa como tácita. Entonces, si yo tengo un acto o negocio jurídico que viola una norma, yo no puedo cometer el error de decir, bueno, tengo este contrato, tengo este negocio que viola cierta normativa, pero esa normativa no me dice que si se viola, se genera nulidad. No me dice eso. No, no me indica que si se viola, eh, va a haber alguna.
nulidad. Ah, entonces como la normativa no me indica nulidad, entonces pues yo lo hago como quiero y bueno, pues no pasa nada. No tengo por qué asumir que hay una nulidad. No tengo por qué asumir que hay una nulidad, porque la ley no lo dice. No, ese razonamiento es equivocado. Lo que sí puedo decir yo es, la ley no me dice anulabilidad de forma explícita, entonces no hay anulabilidad. La ley no me dice ineficacia de forma explícita en este caso, entonces no hay ineficacia. Ajá, correcto. La ley no me dice impugnabilidad en este supuesto, entonces no hay impugnabilidad. Así es. Pero yo no puedo decir de ninguna manera, no hay nulidad expresa, entonces no hay nulidad. No, pues puede ser tácita. Entonces, por eso la tercera viñeta aquí, cuidado, la nulidad expresa no descarta la nulidad virtual. De repente, el caso que usted tiene entre manos, como la mayoría de supuestos, no hay una nulidad expresa, pero podrá ser una nulidad virtual, claro. Un ejemplo de nulidades expresas los tenemos, por ejemplo, en los artículos 1405 del Código Civil y el artículo 8 de la Ley del Contrato de Seguro. O sea, la ley directamente dice, en este supuesto hay nulidad. Y obviamente estamos hablando de supuestos fuera, no me refiero, claro está, al artículo 219 del Código Civil, ¿no? Hablo de otras normativas, como 1405, ¿no? Libro séptimo del Código Civil, o incluso en una ley especial, la ley del contrato de seguro. En el caso de 1405 se dice, ¿no? Es nulo de frente el contrato por medio del cual se dispone de derechos sucesorios, derechos hereditarios, cuando el causante todavía está vivo o se desconoce su fallecimiento. No se tiene claro si ha fallecido o no. Su situación está en una incertidumbre. Pensemos, tocando madera, desde luego, doctoras, doctores, en un accidente de aviación o en un incidente de aviación. Miren el caso célebre de Malaysia Airlines, ¿no? De marzo del 2014, ya van más de 10 años. Eh, el avión se desapareció y la situación de esas personas se mantuvo en la incertidumbre durante, ya no digo días, sino semanas. Entonces son circunstancias que se pueden dar incluso en el mundo actual de hoy. Y los sujetos o posibles sucesores no pueden estar disponiendo de los derechos hereditarios si no queda claro si la persona ha fallecido o no. Claro, eso se considera, como dice la doctrina alemana, negocio inmoral, ¿no? Pero bueno, el legislador peruano no, es nulo. Yo claramente, de manera explícita, voy a decir, esto es nulo. El artículo 8 de la ley del contrato de seguro, ¿qué pasa si yo contrato un seguro, tomo un seguro, genero mi póliza, dándole a la compañía de seguros información falsa? Esa póliza, ese contrato de seguro es nulo. Fíjense, eso es un vicio de voluntad. Un tema de dolo, en general, en los actos o negocios jurídicos genera, como sabemos, 221 del Código Civil, y ya lo vamos a ver con detalle, genera nulabilidad. Pero aquí, por mandato específico del legislador, vamos a tener una nulidad. Según la normativa general tendría que ser anulabilidad, pero aquí el legislador dice no. En este caso particular me va a parecer especialmente grave y por eso yo no voy a aplicar anulabilidad. Yo de frente fijo la nulidad. Bueno, hay un tema de interés empresarial ahí, evidentemente. Bueno, tenemos finalmente el artículo quinto del título preliminar del Código Civil y la llamada nulidad virtual, de lo que hemos estado conversando hace un rato, ¿no? La nulidad virtual se deduce o infiere de la contravención al ordenamiento jurídico.
el negocio jurídico contrasta, el negocio jurídico de alguna u otra forma termina chocando, termina colisionando, ¿ya? Ahí hay un impacto, ¿ya? Eh, y al chocar, colisionar de esa manera con normativa imperativa, pero no hay una sanción expresa. ¿Qué asumimos? Nulidad, de frente. ¿Qué cosa vamos a asumir? Nulidad, sin, sin más. No hay mucha vuelta que darle, porque tenemos un negocio jurídico que es incompatible con el orden público. Al ser un negocio jurídico que resulta incompatible, que termina contrastando, ¿no?, con el orden público, eh, hay nulidad. No tiene por qué ser expresa. Aquí tenemos una nulidad sobreentendida, tácita o virtual, como lo decía el maestro Lizardo Taboada. A diferencia, yo como esto ya lo hemos venido diciendo desde hace rato, doctoras, doctores, a diferencia de la nulidad o con diferencia de la nulidad en todo caso, la ineficacia, anulabilidad e impugnabilidad no pueden ser virtuales. Solo puede ser virtual la nulidad. Porque si yo tengo un acto o negocio jurídico que contrasta, contradice, resulta incompatible, por eso digo contrasta, con lo que dice la normativa imperativa, eh, pues el legislador no me ha especificado nada. Pero como no me ha especificado nada, el propio legislador me da respuesta para esa situación. Nulidad por infringir la normativa imperativa, por infringir el orden público y esto. Ahora, hay que decir que algunos autores han renegado de esto, doctoras, doctores, ¿no? Y han señalado, han sostenido que no debiera haber nulidad virtual, que la nulidad supuestamente siempre tiene que ser textual. Mm, Es una posición, pero que parece un poquito difícil de compartir, doctoras, doctores, porque esos eran pues criterios del siglo XIX, ¿no? Este principio, no hay nulidad sin ley expresa, ¿no? Eh, que toda nulidad tiene que estar sancionada por la ley y fórmulas parecidas, son sí de la doctrina francesa del siglo XIX, mm, de la época del llamado liberalismo clásico. Los tiempos han cambiado, ya no estamos en esos tiempos donde la voluntad del sujeto tenía una importancia exacerbada. Recuerden nada más que en el mismo siglo XIX aparece la figura del abuso del derecho para combatir estos excesos del liberalismo clásico tradicional, ¿no? No, exigir una nulidad expresa para todo, y que si mi negocio jurídico viola una normativa imperativa, si quiero hablar de nulidad tiene que estar expresamente en la ley, si no, no. Bueno, ¿qué sanción se va a poner? ¿Podría ponerse otra de repente? El legislador podría hacerlo. Pero yo no puedo decir nulidad no, porque es muy radical, que apliquemos el principio, no hay nulidad sin texto expreso que la establezca. Insisto, parece muy decimonónico. Ya no estamos en esa época de liberalismo clásico. Guste o no, más allá de las tendencias de izquierda o de derecha que se quieran o se puedan tener, más allá de eso, no debiera haber duda, doctoras, doctores, ¿no?,
que hay una mayor intervención del Estado y tiene que haber una intervención estatal y que no puede haber la idolatría a la libertad individual que había en el siglo XIX. O sea, ningún liberal serio va a pedir que regresemos al enfoque decimonónico. Entonces, ese principio, no hay nulidad sin texto legal expreso, es muy antiguo, de la época de la escuela de la exégesis. No resulta apropiado para los tiempos que corren, donde hay una mayor intervención estatal. Ahora, ¿qué objetivo debe tener esa mayor intervención estatal? Ese es otro cantar, pero lo cierto es que nadie seriamente plantea que las libertades tengan la escasísima limitación o limitaciones que tenían a inicios del siglo XIX. Un ejemplo interesante está en esta casación, ¿no? De 1979-2020 de Lima, donde se cuestiona un título de prescripción adquisitiva notarial. ¿Qué sucede si el notario hace una prescripción con documentación defectuosa, de repente es documentación irregular, fraguada, que no cumple requisitos formales, ¿no? ¿Qué sucede si el notario no cumple cabalmente con lo que pide la ley especial para tramitar la prescripción notarial? No me habla de nulidad, anulabilidad o ineficacia, mucho menos impugnabilidad. La normativa notarial simplemente me dice lo que el notario tiene que hacer. Pero ¿qué pasa si su trámite no cumple con esas directrices? No hay sanción establecida. ¿Qué dice la Suprema en esta casación? Bueno, nulidad virtual por contravención de normativa de orden público. Ahora, esta nulidad virtual, y esto ya lo habíamos conversado, y aquí pues es una muestra de lo que bien ha referido más de una vez el profesor Juan Espinosa a lo largo de las diversas ediciones de su libro, la Corte Suprema ve a los supuestos de disposición sobre bienes ajenos, por ejemplo, como imposibles jurídicos, pero a veces también los ve como nulidades virtuales, porque supuestamente están atentando o afectando el derecho de propiedad ajeno, tácita. Entonces, por esa razón, decía el profesor Espinosa, mejor junto a las tres causales: imposibilidad jurídica, fin ilícito, violación del orden público. Porque a veces la Suprema lo ve por una causal, pero a veces lo ve de otra causal. Fíjense ahorita la compra-venta o la transferencia de bienes ajenos, que según el propio Código Civil claramente es un tema de rescisión en todo caso, pero bueno, aquí la Suprema no se complica y dice nulidad, y ni siquiera nulidad por imposibilidad, como lo ha dicho en otras ocasiones. Dice nulidad virtual por afectar el régimen del derecho de propiedad ajena. Bien, doctoras, doctores, para cerrar, vamos a hablar algunos minutos del octavo pleno casatorio civil y del noveno pleno casatorio civil. Ya para estar con los tiempos también para la ronda de preguntas. El tiempo ha pasado volando. A ver, el octavo pleno casatorio. Acto de disposición de bienes sociales por uno solo de los esposos. Quisiera que notemos aquí rápidamente, doctoras, doctores, ¿no?, que este octavo pleno casatorio civil, que en buena cuenta nos habla de las consecuencias de infringir, de las consecuencias de vulnerar lo dispuesto en el artículo 315 del Código Civil. Lo que nos dice este artículo 315 es que para disponer de bienes sociales deben intervenir ambos esposos. Ya vamos a hablar de eso.
Pero lo que debiéramos tomar nota todos del octavo pleno es que nos deja la sensación de que es necesario regular los tiempos y las frecuencias de los plenos casatorios civiles. O sea, siempre, siempre, doctoras, doctores, tiene que haber, digamos, un orden, ¿no? ¿Cuándo va a haber un pleno casatorio? No se sabe. Y cuando se convoca el pleno casatorio, ¿cuánto tiempo va a demorar en ser expedido? Tampoco se sabe. Este octavo pleno casatorio, su audiencia pública fue el octavo en diciembre del 2015. Hace, fue la quincena de diciembre, una cosa así. Hace, ¿cuánto? 9 años, ¿no? 9 años, por estos días. ¿Y cuándo salió la sentencia del octavo pleno? El 2020, en plena pandemia, en septiembre. El octavo pleno ya ha cumplido 4 años de vigencia. Entonces, ¿cuánto tiempo se ha demorado? Han sido casi 5 años, porque de diciembre 15 a septiembre 20 son ¿cuántos? 57 meses. O sea, está mal, ¿no? Tiene que cambiarse la mecánica, eso se tiene que regular. Acaba de vencer o prácticamente ha vencido el mandato de la presidencia del Poder Judicial. No ha habido ni un pleno casatorio civil en estos 2 años. De hecho, no ha habido pleno casatorio civil desde el 2016. Y los últimos en ser publicados, octavo y décimo pleno, 2020. O sea, hay una sequía enorme de plenos casatorios civiles nuevamente. Bueno, sigamos. ¿Qué nos dice este octavo pleno casatorio? Que los actos de disposición de bienes sociales por un solo esposo, por una sola esposa, son nulos. No es un tema de nulidad, no es un tema de anulabilidad, eh, no es un tema de ineficacia, no es un tema de impugnabilidad, es un tema de nulidad. Anulabilidad, ineficacia, impugnabilidad, no. Nulidad de frente. ¿Y por qué causal? El octavo pleno dice que, justo lo que hemos estado viendo hace un ratito, nulidad virtual por infracción al orden público. Tengo una normativa que es vulnerada porque el 315 del Código Civil me dice que marido y mujer tienen que intervenir ambos, pero ¿qué pasa si solo interviene uno para disponer del bien social? Ah, está violando la normativa imperativa. 2 y si no, inciso 8. Todo bien, ¿no? O sea, hasta ahí se entiende. Pero, doctoras, doctores, aquí rápidamente dos ideas, ¿no? Primero, ¿por qué opta por la nulidad? El octavo pleno en sus diferentes fundamentos nos habla del interés familiar, nos habla de la protección de la familia, que la familia tiene que ser protegida, tutelada. Entonces, si un solo esposo dispone de un bien social, la mejor tutela es ni más ni menos que la máxima sanción contra ese acto, la nulidad. Más allá de los debates, pensemos en esto para acabar este primer punto. ¿Qué pasa si la parte adquirente es otra familia, doctores? Porque el octavo pleno dice, yo tengo que establecer la nulidad para proteger el interés de la familia. Ya, ¿qué pasa si ese esposo o esa esposa unilateralmente, sin la intervención de su cónyuge, dispone en favor de otra familia? ¿El interés de esa familia adquirente no vale? ¿El interés de esa familia adquirente no sirve?
Complicado, ¿no? Tiene que ser relevante también. Digamos que cuando hay una familia que va a adquirir, o tengo en el caso concreto una familia que encima tiene menores de edad ahí, es la adquirente, la ratio decidendi, la razón de ser del octavo, no está. Y por ende yo tendría un argumento para no aplicarlo, porque el propio octavo pleno casatorio me dice que aplica para proteger la familia. Pero si es familia contra familia, como que la esencia del pleno no está presente, no tendría por qué aplicarlo. Sería una aplicación restrictiva del precedente. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los terceros adquirentes de buena fe. El fundamento E del voto en mayoría del octavo pleno me habla de que se tiene que proteger a los terceros de buena fe, pero en función del 2014. Pero ¿qué pasa si yo soy un adquirente de una esposa, de un esposo, pero yo no tengo manera de saber que esa persona es casada? En el registro público y en su documento aparece como soltera, como soltero, y yo actúo de buena fe. Yo no soy un tercero del 2014. Yo en rigor no soy un tercero del fundamento E, porque algunos dicen, no, pero el octavo pleno sí me habla de ese tercero. Mira, el fundamento E, ese no es el tercero que compra al esposo o esposa. Si yo le compro a usted un bien, ¿de acuerdo? Le compro un bien a usted y yo pienso que usted es soltero o soltera y luego yo le vendo al doctor Pedro, el doctor Pedro es un tercero de buena fe. Pero la esposa o esposo de usted, que no intervino en el acto que usted y yo hicimos, ella puede demandar la nulidad y yo no voy a decir soy un tercero de buena fe, porque yo soy parte del acto cuestionado. Claro, se ha dicho también de forma muy interesante, bueno, pero habría que poner una cláusula ahí donde en el supuesto negado que sea casado, casada, qué sé yo, asume la responsabilidad. Ya, sí, sin duda, habrá una responsabilidad extracontractual por esa nulidad, pero la nulidad va a estar ahí. O sea, la esposa o esposo que no intervino igual va a triunfar con la lógica del octavo pleno, por más que yo tenga toda la buena fe del mundo. Entonces, medio complicado, ¿no? En fin, sigamos para ya ir cerrando. Bueno, el noveno pleno casatorio, doctoras, doctores, el de la nulidad manifiesta, ¿no? Este noveno pleno establece que en el proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública, igual que en el proceso sumarísimo de desalojo cuarto pleno, este cuarto pleno y noveno pleno están relacionados íntimamente. Hace unos años atrás, antes del noveno pleno, decíamos que el cuarto y el noveno pleno eran una suerte de plenos casatorios siameses en una publicación en el portal La Ley hace ya varios años. En esencia, el noveno pleno nos dice que en el proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública se pueden ver varios temas, se pueden ver varios asuntos. Ineficacias, ¿no? La nulidad manifiesta, la regla 6 del noveno pleno es fundamental y también debería ser trasladada a los desalojos porque es la misma lógica, proceso patrimonial sumarísimo, ¿no? Ese acto jurídico, ese negocio jurídico que se pretende formalizar puede ser objeto materia de un control de validez por parte del juez. ¿Qué control de validez? El de nulidad manifiesta. Y ahí está la nulidad manifiesta. El gran aporte del noveno pleno casatorio, doctoras, doctores, es que el juez puede de oficio declarar la nulidad manifiesta, aunque nadie lo haya solicitado. Pero esa nulidad manifiesta no se va a quedar en los considerandos o en los fundamentos, sino que la jueza o juez lo va a declarar, la va a declarar en la parte resolutiva de la sentencia. La juez o juez considera que hay una nulidad evidente, sigue los pasos que están en el noveno pleno
y si finalmente concluye que hay una nulidad manifiesta, lo va a declarar en la parte resolutiva. Entonces tengamos en cuenta eso, ¿no? Ahora, eso por un lado, ¿no? Ahora, por otro lado, estas dos cuestiones fundamentales. ¿Cuándo existe nulidad evidente? Hay nulidad evidente, doctoras, doctores, cuando se cumple lo que dice la regla 4 del noveno pleno. Una nulidad que salta a la vista, una nulidad fácil de identificar, una nulidad inmediatamente perceptible. Hay que reconocer que son términos un tanto vagos que le dan bastante margen de maniobra al juez. El otro punto es cómo se declara esta nulidad manifiesta. La jurisprudencia ha estado en vaivenes, no lo tiene muy claro. Ha dicho que cuando el magistrado advierte que hay una posible nulidad manifiesta, ok, dice el noveno pleno que el juez debe advertirle a las partes y darles un plazo igual al que tuvieron para contestar la demanda. Entonces, fundamento 60 del noveno pleno debe darles un plazo igual al que tuvieron para contestar la demanda para que formulen excepciones y presenten medios probatorios relativos a la nulidad evidente. Es, doctor, pero ¿y eso cómo se procede? ¿Qué implicancias hay allí? Como decíamos, para un sector amplio de la jurisprudencia hay que reconocerlo, y esto se remonta a un pleno jurisdiccional nacional del 2010. El juez, cuando advierte que hay una posible nulidad evidente, que va a ser importante, relevante, para solucionar el caso, va a incorporar esa nulidad como punto controvertido. Entonces dice, incorpórese como punto controvertido, ¿no? La posible nulidad manifiesta de tal acto jurídico o contrato. Sin embargo, doctoras, doctores, y con esto voy concluyendo, el propio fundamento 60 del noveno pleno nos dice que la nulidad manifiesta es una pretensión que el juez incorpora de oficio. Y si nosotros tenemos en cuenta que el fundamento 60 dice que las partes pueden formular excepciones contra el contradictorio de nulidad manifiesta, pues claramente, obviamente, las excepciones no atacan puntos controvertidos. Las excepciones atacan, las excepciones golpean pretensiones, no puntos controvertidos. Por eso es más exacto claramente sostener o postular que cuando el juez activa el contradictorio y nulidad manifiesta, lo que está haciendo es incorporar una pretensión. Obviamente el juez no es demandante, la pretensión es del proceso, de las partes al final del día. El juez simplemente incorpora, pero no va a ser de él, sino del proceso. Y va a poder hacer esa incorporación porque se lo permite el 220 del Código Civil. Entonces, esto es ni más ni menos que una acumulación objetiva sucesiva promovida por el juez. Esa lógica hay que darle al tema de la nulidad manifiesta. Igual, hay, como creo habíamos mencionado un poco en la sesión anterior, hay un trabajo de investigación que recientemente hemos publicado sobre el particular, que ahora se lo vamos a alcanzar al doctor Pedro para su difusión. Bien, doctores, antes de seguir comiéndome el tiempo de las preguntas, mejor Sí, cierro. doctor, muchas gracias por Muchísimas su presentación. gracias y De ahí, atento a las preguntas. sí, doctor. José Fernando pregunta, doctor. Buenas noches, doctor. Se habla generalmente del acto jurídico celebrado entre dos personas o más, pero ¿qué hay del acto jurídico unitario? Como por ejemplo cuando existen dos actas de nacimiento de una misma persona. ¿Cómo aplico ahí la nulidad de este acto jurídico? Gracias de antemano por su respuesta, le indica José.
Ya, gracias, Pedro, disculpa. Bien, bueno, el tema de las partidas de nacimiento, hay enfoques, ¿no? Como habíamos dicho, en el caso de los títulos expedidos por Cofoprio, lo que acabamos de mencionar, un título de propiedad de origen notarial, ha sido cuestionado o se acepta que sea cuestionado como un acto jurídico civil. La partida de nacimiento, si bien es del registro civil, pero en puridad pertenece a la órbita del derecho administrativo. Entonces, digamos, se puede intentar, y de hecho ha habido casos que se han ido al contencioso y otros casos que se han ido a la vía civil, y la verdad que igual que con los títulos de COFOPRI en ambos lados han tenido cierto éxito, ¿no? En cualquier caso, la nulidad manifiesta, en rigor, en puridad, no pertenece al derecho administrativo, ¿no? Al menos en un proceso contencioso administrativo, declarar la nulidad evidente de un acto administrativo, medio complicado, ¿no? En todo caso, el noveno pleno no es para eso. Si estamos en la lógica de que la partida puede tratarse, como se ha hecho con los títulos de COFOPRI, de los plenos jurisdiccionales que respaldan esa idea, los títulos notariales, bueno, ya, aplícale la nulidad manifiesta. Tendríamos, digamos, esa dicotomía, ¿no? Desde una perspectiva práctica, habría piso para eso, para que sea efectivamente como usted dice, en el sentido de que, bueno, doctor, o sea, si títulos notariales, títulos administrativos se cuestionan en la vía civil, ¿por qué no una partida de nacimiento? Que tiene más naturaleza civil todavía. Bueno, gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Fernando le pregunta, doctor. Doctor Ninamanco, ¿cómo probar la simulación? La costumbre, Pedro, perdón. No se preocupe. Eh, la simulación, como hemos mencionado, es básicamente con indicios. No se puede pedir prueba directa. Entonces, por ejemplo, el precio muy bajo, la falta, lo que mencionamos en esa jurisprudencia, la falta de ejecución contractual, la situación se mantiene tal cual, ha habido un móvil para simular debidamente acreditado. Señor juez, señora jueza, yo tuve este problema, tuve este inconveniente, aquí lo sustento, y eso, según las máximas de experiencia, otro sucedáneo probatorio, hace que la gente tenga temor, y la experiencia cotidiana demuestra que la gente simula por eso, y bueno, yo simulé, o hubo esta simulación. Las personas tuvieron el móvil para hacerlo, ¿no? Entonces, esta combinación de circunstancias, porque así funcionan los indicios, uno solo no, una golondrina no hace el verano, tiene que ser varios indicios en su conjunto. Ahora, doctor, pero podría haber un acuerdo simulatorio firmado y todo. Ah, por supuesto, evidentemente, pero no es lo usual, obviamente, ¿no? Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Y otra pregunta de Shirley. Shirley le pregunta, doctor. Doctor, ¿qué opción tiene aquel sujeto que realiza el acto de simulación de su bien, pero la persona con la que simuló, aprovechándose de eso, dispone de la casa por ser el propietario, entre comillas? Gracias por la pregunta. Bueno, va a depender mucho, esto es 194, si ese adquirente es de buena o mala fe. Si es de mala fe, no. ¿Ya? Si es de mala fe, por supuesto que puede oponerle la simulación. Pero si es un adquirente de buena fe, eh, difícilmente no va a poder oponerle. Entonces, si no le puede oponer la simulación, digamos, si esa simulación no tenía un fin ilícito, sino que era una simulación per se simple, podría haber un tema de responsabilidad, podría reclamarle una indemnización por vulneración de este acuerdo simulatorio, ¿no? Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Richard le pregunta, doctor, si el juez consigna como punto controvertido la nulidad manifiesta, ¿en qué momento se corre traslado para que sea absuelta por el demandante? Gracias por la pregunta. Bueno, justamente cuando el magistrado saca la resolución incorporando la posible nulidad manifiesta como punto controvertido, ahí es el momento para eh, correr traslado. Esa resolución da el plazo igual al que se tuvo para contestar la demanda para que se pronuncien, ¿no? Pero como ya mencionamos, y me permito destacarlo, no es adecuado
Es bastante complicado considerarlo como un mero punto controvertido. En realidad, de lo que se trata es de la incorporación de una pretensión. Entonces, el magistrado saca una resolución diciendo, advierto a las partes que es posible, como dice el noveno pleno, que es posible resolver esta causa mediante la declaración de la nulidad evidente y en consecuencia incorporo la pretensión de nulidad manifiesta y doy plazo a las partes para que sobre esa pretensión se pronuncien, ¿no? Con excepciones, aportando los medios de prueba y demás. Insisto, con el mismo plazo que tuvieron para contestar la demanda. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pablo Rondán le pregunta, doctor. Doctor, ¿qué es el orden público? Gracias. Sobre orden público hay debate doctrinal. No hay un solo enfoque. En mi opinión, simplemente es el conjunto de normativas imperativas, no, normativas que las partes no pueden dejar de lado por su sola voluntad. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, tenemos también algunas manos levantadas. Teodoro, te voy a activar el audio, por favor, para que realices tu pregunta de forma concreta y sobre el tema de la exposición del día de hoy. A ver si nos acompañan con sus cámaras A ver, también. Teodoro, te he Gracias. activado el audio. Buenas noches, ¿me escucha, doctor? Sí, doctor, lo escuchamos. Doctor, buenas noches. Se hizo una demanda de nulidad por simulación absoluta debido a la celebración de una dación en pago, donde la adjudicataria eh, simuló una deuda de 40.000 soles por un predio que actualmente vale más de 100.000 dólares. La demanda ya se admitió a trámite. A la demandada ha presentado una excepción de falta de legitimidad para obrar diciendo que el tercero que está haciendo la demanda no figura en el contrato, en la dación en pago. Entonces, un tercero y por lo tanto no tendría nada que ver. En este caso, nosotros hemos absuelto diciendo que de acuerdo al artículo 220 del Código Civil, sí permite al tercero, en este caso, presentar dicha demanda porque ese señor es el que ha pagado todo el costo del inmueble y está demostrado y está documentado. En ese sentido, ¿qué destino le esperaría esta excepción? Nosotros hemos pedido que se declare infundada porque sí hay interés de por medio. Gracias, Sí, doctor. Buenas noches. gracias, doctor Teodoro. Sí, coincido. Hubiera sido ideal, empero, mencionar también al 193 al que he hecho alusión en esta exposición, porque el 193 es más concreto que el 220 porque dice, la acción para solicitar la nulidad del acto simulado puede ser ejercitada por cualquiera de las partes o por el tercero perjudicado. Yo tendría que decir, a mí me está afectando esta acción en pago por esto, y es una norma específica de la simulación, ¿no? Pero igual, eso no quita la invocación del 220. Ahora, si no le resuelven aún, ya voy a Yura Novit Curia, doctor, y menciona el 193 cuando téngase presente, a ver qué tal va. Pero sin perjuicio de lo que acabo de decir, debiera ir bien igual esa absolución, ¿no? Y la excepción no debiera prosperar. Gracias, doctor, por la pregunta. Teresa, te voy a activar el audio, por favor, para que hagas tu pregunta de forma concreta. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿Me doctora. escucha? ¿Me Le, escucha? la Sí. escuchamos, pero no la Ex- vemos. Sí, estoy en la oficina, doctor, todavía, profesor. Eh, un excelente exposición. Profesor, una pregunta. Nulidad de acto jurídico por, a ver, estábamos hablando por, a ver, nulidad de acto jurídico, en el cual una compraventa se quiere indicar la expropietaria, nulidad de acto jurídico por simulación absoluta. Primero, como primera pregunta, y también quisiera su opinión, porque ya se ha manifestado el acuo en su primera, en la demanda, dándole por aceptada y obviamente por fundada la demanda a la demandante, porque solamente con los indicios de una supuesta prueba de
contradocumento, el cual lo ha presentado notarialmente, pero lo chistoso de esto es que el contradocumento es redactado por la demandante, firmado solamente por ella y presentado al juzgado. Otra prueba, ojo, esta es una compra-venta de inmueble, el cual se hizo a través de los bancos y por hipoteca. Es decir, la demandada compró este predio, este inmueble, con hipoteca con el banco. Y fue el banco el que hizo todas las coordinaciones para la compra-venta. Ahora, la primera, bueno, Teresa, seamos puntuales con la pregunta, por favor. ya, primero fue fundada, se apeló y se manifestó la sala, doctor, indicando lo siguiente: la resolución impugnada incurre en defecto por motivación insuficiente, infringiendo en lo dispuesto en los artículos 6 del artículo 50, el inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil. Nuevamente se manifestó el juzgado y fue lo mismo, doctor, fue lo mismo, dio por fundada, pero en este caso lo que ellos han indicado acá, puntos suspensivos, Código Procesal, artículo 276, Código Procesal 282. Luego, esta resolución es exactamente igual a la primera, dándole por fundada la demanda y también obviamente entregando el inmueble y que se corra traslado a registros públicos. Es posible que si hemos comprado por hipoteca, si hay si todas las pruebas están en base a esto y un documento escrito por la demandante sirva sin la firma, o sea, un contradocumento que no está firmado por la demandada, se pueda usar en este caso. ¿Y qué peso tiene el contradocumento en una simulación absoluta, profesor? Muchísimas gracias y quiero sobre todo su opinión. Gracias. Gracias, Teresa, por la pregunta. Bueno, como las directrices quedaron bastante claras, tienen que ser preguntas bien específicas. Yo voy a responder de una manera muy puntual y vuelvo a recalcar que el doctor Pedro tiene mi correo para alguna consulta más concreta. No hay problema. A ver, simplemente extraigo la siguiente idea, ¿no? Para pasar ahí a la siguiente pregunta también, para no volar con el tiempo. Eh, los acuerdos simulatorios, el contradocumento o contradeclaración, que no es otra cosa que el acuerdo simulatorio, evidentemente tendría que ser de fecha cierta previa al contrato supuestamente, o coetáneo por lo menos, al contrato supuestamente simulado, y tendrían que participar todas las partes celebrantes, no una sola, ¿no? O no algunas de ellas nada más. Con lo cual, un contradocumento donde no están participando todos los protagonistas definitivamente no debiera ser suficiente. Eso en principio habría que ver con detalle los términos de las resoluciones judiciales para ver qué otras cosas se podrían eventualmente alegar. Eso, doctora Teresa, gracias. Gracias, Pedro. Gracias, doctor. A ver, doctor, un par de preguntas más, por favor. Ya, sí, está bien, para ya Eh, ir concluyendo. sí, les pido por favor que sean puntuales con su pregunta. Eh, a ver. Vanessa Zabalete, te voy a activar el audio. Sé puntual, por favor, con tu pregunta sobre el tema de la exposición. Si nos puedes acompañar con tu cámara también, por favor. Ah. Cris Mari, te voy a activar tu audio. Hola, Hola, sí, hola Cris Mari. ya. Buenas noches con todos. Buenas noches, Cris Mari. Tu pregunta puntual, por Ya, favor, sobre el tema de la sí, exposición. me gustaría hacer dos preguntas bien puntuales. Ese es sobre el mismo caso. Quisiera saber si es procedente promover una acción de simulación absoluta respecto de un inmueble que una pareja vende a un tercero cumpliendo con el registro y los requisitos legales, pero que posteriormente, en cumplimiento del acuerdo simulado, fue retornado a la pareja grabado con una hipoteca que ya ha sido ejecutada. ¿Es posible adicionar una pretensión subordinada para solicitar la nulidad de la hipoteca
junto con una simulación absoluta. Se complica. Gracias, Crismari, por la pregunta. Interesante. Medio complicado, ¿no? Porque estamos siempre en la órbita del 194 y el acreedor hipotecario es otro, es como un adquirente, en buena cuenta, porque está adquiriendo una garantía. Eso es lo que está haciendo. Es como si yo le hubiera comprado al titular simulado o le he adquirido una garantía a ese titular simulado. Y si yo soy de buena fe, ahora, más que subordinada sería una segunda pretensión. Podría ser hasta accesoria, en fin, ya el tema procesal de la acumulación es otra historia, pero puede ponerle una pretensión más siempre y cuando tenga realmente un sustento de la mala fe del acreedor hipotecario que ha conseguido la hipoteca. Si no tiene eso, Crismari, ya sabemos, podemos demandar, pero que vaya a tener éxito y es otra historia, ¿no? Por ejemplo, una denuncia Gracias. puede ser la mala fe. Siempre y cuando haya un sustento de la mala fe, sí, pero la denuncia sería una denuncia que posterior, se supone que la mala fe tiene que ser al momento de la celebración de la hipoteca, en este caso, ¿no? Que tenía manera de saber que era un titular simulado. Ahora, si durante el trámite de ese crédito, si durante el trámite de la obtención de esa garantía le avisaron al acreedor hipotecario, oiga, mire, usted está negociando con quien no es, y pese a eso continuó, ahí cambia la cosa, ¿no? Podría cambiar. Bien, Gracias. muchas gracias, Crismar. José Miguel, te voy a activar tu audio. Tu pregunta puntual, por favor. Pregunta más. Hola, Aló. sí, te escuchamos, no te vemos. Si puedes acompañarnos con tu cámara también. A ver, un momento. Lo que pasa es que estoy en casa. Ujú. ¿Dónde está? Ay, qué racho. No, no activa la cámara. Puedes hacernos tu pregunta, por favor, de Ya. forma puntual. Es en relación al noveno pleno casatorio. Sí. Ya, de acuerdo a lo que, o sea, de acuerdo a lo que se ha tratado en el noveno pleno casatorio, varios profesores han indicado que con el noveno pleno casatorio se define lo que es un contrato y a partir de ahí se pone una base estándar para poder decir qué cosa es un contrato, ¿no? En relación a los requisitos de validez, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente. En relación al convenio, que supone un interés colectivo, un interés común, este, para el noveno pleno casatorio, no, n- para el noveno pleno casatorio, el convenio no sería un contrato, ¿no? Quería saber, o sea, cuál era la opinión del profesor. Ya, gracias, doctor José Miguel, por la pregunta. Bueno, la diferencia entre contrato y convenio, en efecto, para algunos sí va, para otros no va. Por ejemplo, de la Puente diferenciaba contrato y convenio. A mí me da la impresión que si bien no solo el noveno pleno, sino el quinto pleno, que también habla de los actos o negocios jurídicos y sus conceptos, no veo yo que haya necesariamente una diferencia tan nítida, con lo cual, a nivel tomando en cuenta también el quinto, recordemos que se interpretan de manera sistemática, si se quiere, como hemos llamado nosotros red de plenos casatorios civiles. No, yo creería que el convenio está dentro de la órbita, ¿no? El, el concepto de contrato del noveno pleno es bastante amplio, ¿no? El del quinto, que habla más del negocio jurídico, igual. Así podría yo contestar. Muchas gracias. Gracias, Pedro, nuevamente. Muchas gracias, ¿Podría ser, doctor, por la exposición podría del ser día de hoy y agradecerle también por haber absuelto la pregunta de los alumnos y nos vemos en la siguiente clase, doctor. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Pedro. Y ya nos estamos viendo en la siguiente sesión. Me da la impresión que creo que la parte teórica tenemos que agilizarlo un poquito más para que haya más tiempo para las preguntas. No, no se preocupen. Bien, ya estamos con la hora avanzada. Buenas noches y nos estamos viendo el día martes. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Que tenga un buen fin de semana. Buenas noches a los alumnos. En las siguientes sesiones también se van a poder absolver sus preguntas.
por ese lado no se preocupen. También tengan ahí nuevamente el consejo, ¿no? Nuevamente el consejo de ser puntuales y concretos sobre su pregunta. A veces, sí, José Miguel, el correo se los paso nuevamente, ya se los he enviado, pero se los voy a enviar nuevamente. Ahí está en el chat, pueden ver el correo del profesor por si tienen alguna consulta directa hacia él. Eh, Nuevamente la recomendación, les agradecería mucho y también para efecto de que todos los participantes del curso se puedan ver beneficiados, que seamos puntuales con la pregunta, ¿no? O sea, nosotros tenemos pues casos, pero hay una duda por ahí que resalta, que queremos que sea absuelta por el profesor. Entonces vayamos con esa pregunta eh, puntual, a efectos de que el profesor la pueda absolver y la respuesta pues tome el tiempo adecuado, porque hay preguntas que se explayan demasiado, entonces toman demasiado tiempo de la clase. Entonces les agradecería mucho que sean puntuales con su pregunta. En efecto, claro, es que es un curso, ¿no? Entonces el tema es hacer preguntas sobre la clase, eh, tal cual estuvieras en la universidad o llevando un curso, ¿no? Entonces, igual para la consulta, si desean con el profesor, un poco más extensa sobre algún caso en específico, que quieran la opinión por el expertise que tiene el profesor Ninamanco, pues pueden escribirle al correo que yo se los he señalado ya. eh, y eso, esas son las recomendaciones. Nos vemos en la siguiente clase que va a ser el próximo martes. Y nuevamente la recomendación, no venir ya con la pregunta hecha, lista, puntual, así. Doctor, tengo esta pregunta y el doctor la va a absolver, ¿no? Entonces, pero de forma concreta, para, para que todos podamos, pues, participar. Eso es todo por hoy. Les agradezco nuevamente su activa participación porque son alumnos muy buenos, están participando con preguntas muy buenas también. Y pues eso, nos vemos en la siguiente clase. El video pues también va a estar siendo subido entre hoy, entre la noche. Mañana temprano ya lo van a poder verificar en el aula virtual. Y nos vemos en la próxima clase. Muy buenas noches a todos. Hasta luego.